¿Qué tal, amigos de Biomegen? ¿Cómo están? Para nosotros, como siempre, es un placer recibirlos. Pues hoy queremos hablar sobre la tuberculosis, una infección tan añeja como la humanidad misma. Y queremos hablar un poco sobre también sobre el portafolio de soluciones que tenemos para el diagnóstico de una enfermedad, la infección de una bacteria que es particularmente compleja. Pues muy bien, sin más preámbulos, comencemos. Miren, la tuberculosis es una bacteria, como lo es E. coli, no es un virus, que es un depredador humano implacable. Hay señales y tenemos información de que nos ha acompañado en el larguísimo viaje evolutivo de la especie humana. Quizás hasta los ancestros de los seres humanos ya estaban infectados con tuberculosis. Es el tiempo histórico y evolutivo tan largo que es sin duda el microbio, la bacteria que más ha afectado a la especie humana y que más la ha matado. Y muy probablemente en sus orígenes debió haber sido una infección sumamente agresiva que con el paso del tiempo ha permitido una coevolución con la humanidad y el sistema inmune humano ha medianamente aprendido en algunos casos, como lo veremos más adelante, a controlarla. Bueno, este depredador no ha matado a tanta gente en un periodo corto como, por ejemplo, el COVID, ¿no? Evidentemente el COVID genera una pandemia y en el transcurso de un año y medio, dos, es devastador. Sin embargo, tuberculosis, pues ha sido una infección de mucho tiempo, ¿no? Se calcula que 2 millones de muertes anuales, que es la segunda causa de muerte infecciosa después del virus de inmunodeficiencia humana, o sea que sigue siendo muy importante, sobre todo en regiones endémicas con mucha pobreza, como es el sureste de Asia, la India, algunas regiones de África, pero nosotros en América del Norte, muy particularmente México, Sudamérica, algunas regiones amazónicas en el Brasil, no estamos exentos del problema y además de un problema creciente. 1 de cada 3 personas de la población humana está infectada con la bacteria y es asintomática, pero tiene capacidad de manifestarse subclínicamente e infectar. Y el costo de este problema es devastador. Se calcula más o menos entre 1 y 3 billones de pesos la pérdida económica proyectada en países más pobres. No es el caso de México, pero México está incluido. Y en México, por supuesto, también tenemos un problema relativamente importante. Bueno, vamos a centrar un poco primero dónde está el problema y cómo podemos ayudar a un diagnóstico preciso y oportuno. Miren, lo primero es que la tuberculosis forma parte de un complejo que se llama el complejo de tuberculosis, que involucra a un grupo de bacterias que presentan tal similitud en su información genética que es imposible distinguirla una de otra, más que con técnicas de secuenciación muy sofisticadas. Y además contamos con un amplio grupo que durante mucho tiempo no hizo mucho ruido, que se llaman atípicas, que tienen necesariamente un tratamiento completamente diferente. Hoy se han identificado más de 180 tipos de micobacterias atípicas. ¿Por qué tantas? Pues porque ya las podemos caracterizar de manera muy profunda con las técnicas de secuenciación de siguiente generación. Sin embargo, solamente de esas, como 70, se consideran que tienen relevancia para la parte clínica. Luego, por otra parte, como ocurre con cualquier bacteria, que es un problema universal de las bacterias, han venido evolucionando, es decir, mutando, es decir, transformándose una por una para volverse resistente a los antibióticos. En la era de los antibióticos en los años 80, nosotros pensábamos que con
La cantidad de antibióticos que teníamos era suficiente y ya dábamos por descontado que muy pronto íbamos a acabar con las enfermedades infecciosas. Sin embargo, todas las bacterias que causan enfermedades humanas, incluso veterinarias, al momento de enfrentarse a los antibióticos se transforman y se vuelven resistentes. Bueno, el caso de la multiresistencia a los antibióticos en tuberculosis también es un reto diagnóstico muy importante, porque el médico está obligado a un diagnóstico más preciso y poder saber con precisión qué tipo de antibiótico darle al paciente, porque en algunos casos los antibióticos que utilizamos más frecuentemente ya dejaron de hacer efecto. Por otra parte, también uno podría decir, bueno, pues la tuberculosis es una enfermedad que cursa principalmente con síntomas del sistema respiratorio inferior. Es una bacteria que le gusta alojarse en los alvéolos de los pulmones, es una enfermedad que causa neumonía y por lo tanto, pues bueno, pues basta con una muestra de esputo o un lavado bronquial y de ahí vamos a tener la bacteria para poderla diagnosticar. Sin embargo, como lo mencionábamos en un principio, el tiempo de evolución que nos ha acompañado es tan largo que la bacteria ya también ha generado una serie de mecanismos que permite extenderse por todo el cuerpo. No es lo más habitual, la mayoría de las veces no ocurre, pero ocurre. Y cuando ocurre, pues hay que irla a buscar al cerebro, a las articulaciones o a regiones rarísimas en donde se puede llegar a ocultar. En algunos casos muy raros puede llegar a activarse y a circular de manera sistémica. Y aunque es más fácil diagnosticarla, pues también el riesgo de que esa bacteria cause la muerte es más elevada, ¿no? Por lo tanto, también es muy importante una optimización de muestras, no solamente el lavado bronquial, sino que podemos también, pues, buscarle en sangre, buscarle en orina, buscarle en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estas tres cosas son pilares para un diagnóstico preciso del médico, ¿no? Bueno, tenemos una sospecha clínica de una infección causada por una micobacteria. Esto se logra principalmente confirmar por medio de una técnica de cultivo que se llama baciloscopía, y si esta sale positivo, bueno, pues hay que ir a identificar si se trata de una bacteria del complejo o si se trata de una micobacteria no tuberculosa, esta que hemos mencionado que es atípica, que también se le conoce como NTM. La primera solución diagnóstica que ofrecemos en Biomegen dentro de nuestro portafolio de pruebas moleculares de alta precisión es una prueba que nos permite decir, tenemos presente una bacteria del complejo, que por lo general así se diagnostica inclusive con cultivos, que puede ser Mycobacterium tuberculosis, bovis, africano, cannei, etcétera. Todas esas son tan semejantes, son primas hermanas extremadamente emparentadas que ni los cultivos las distinguen. Hay que hacer pruebas ya muy sofisticadas que se dejan para la investigación científica. Entonces, eso es lo primero, identificar si tenemos una presencia de una bacteria, de una micobacteria del complejo. Y poderla distinguir, poderla disertar de una NTM, de una no tuberculosa. La prueba que les comento nos detecta una señal, manda una señal que nos dice, está presente una bacteria atípica, una micobacteria típica, no nos dice cuál, es solamente una señal, pero ya sabemos que no se trata una del complejo y por lo tanto el tratamiento es completamente diferente y el procedimiento clínico y de diagnóstico es distinto. Para saber cuál es con nombre y apellido la bacteria típica se requieren técnicas de cultivo y a veces pruebas más sofisticadas como pruebas de secuenciación de siguiente generación. La cosa se complica. Ahora, el segundo aspecto, que es un reto diagnóstico a escala global muy importante, es que la misma micobacteria es una fábrica de resistencia.
Los antibióticos que normalmente han sido utilizados en la práctica médica para erradicarla han dejado de ser eficientes. Entonces, lo primero que ocurre es que el tratamiento estándar, que involucra a 4 antibióticos por más de 60 años, está dejando de ser efectivo. Estos antibióticos son como la isoniazida, el etambutol, la rifampicina, que pues en promedio se tienen que dar aproximadamente 130 dosis en un periodo que abarca entre 6 y 9 meses, o sea que es un tratamiento realmente muy agresivo. Cualquier antibiótico en un lapso de tiempo así puede causar problemas. Luego, en algunos casos en los países pobres, por cualquier razón, ya sea personal del paciente que está bajo tratamiento, que no es fácil apegarse a un tratamiento tan largo, o del sector salud, que tampoco es fácil tener el abastecimiento adecuado de antibióticos que son relativamente caros, hay una interrupción. Entonces, cuando esa interrupción ocurre, la concentración del antibiótico baja, y al no aniquilar toda la población de bacterias y tener concentraciones que van bajando y se hacen subclínicas, concentraciones muy bajitas del antibiótico, se genera la condición adecuada para que la bacteria mute, y aquellas bacterias que están presentes, que se van volviendo resistentes, se empiezan a reproducir preponderantemente, y en el transcurso de algunas generaciones lo que vamos a obtener son puras bacterias que ya son resistentes a este antibiótico. Y por último, pues estas bacterias que ya son resistentes se pueden transmitir fácilmente en la comunidad, y ya tenemos la presencia en la población de una micobacteria que es resistente a 1, 2, 3 o a todos los antibióticos. El panorama desafortunadamente se hace más grave, y ahora tenemos mucha información clínica y científica que nos permite ver que no solo el problema se debe a que el paciente interrumpa el antibiótico. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Por lo tanto, tenemos una escala de amenazas dependiendo de la susceptibilidad a el tratamiento a los antibióticos. En el primer nivel, por lo general, lo más frecuente es que tenemos una TB, una Mycobacteria tuberculosis, que es susceptible. Entonces, pues se trata de darle cualquiera de estos 4 antibióticos que ya mencioné, como la isoniazida, el etambutol, la rifampicina, pues por un periodo relativamente largo de 9 meses, y acabar la dosis, y eso garantizaría la erradicación de la bacteria, ¿no? Pero ya empezamos a contar en la clínica con un tipo que se llama multiresistente, que se llama MDR, que viene del inglés de resistente a multidrogas, que se ha vuelto por lo menos resistente a los 2 antibióticos más importantes, que es la isoniazida y la rifampicina. En ese caso, entonces, lo único que nos queda es un tratamiento muy largo de 2 años con un antibiótico de segunda línea que es, por lo general, hepatotóxico o causa desafortunadamente efectos secundarios muy importantes. Ahora, finalmente, pues tenemos un antibiótico de segunda línea, ¿no? Sin embargo, con la utilización de este antibiótico de segunda línea ha dado pie a la evolución de la bacteria para la formación de una nueva forma que se llama XDRTB, de extremadamente resistente. Esta bacteria prácticamente ya es resistente a todos los antibióticos que ha desarrollado en la industria farmacéutica. Está invertido una millonada para generar vacunas o nuevos antibióticos o nuevos tratamientos para tratarla de erradicar, pero son extremadamente caros, extremadamente tóxicos, muy complicados. El panorama se va haciendo muy complicado. Y hoy por hoy tenemos confirmado por lo menos 49 países, incluidos México, en donde la cepa se ha observado está presente. Entonces, como pueden ver, un médico está obligado a saber con quién está tratando. No es solamente que esté tratando con micobacteria o con una bacteria del complejo,
También es importante saber que no estamos tratando con una típica. Y para hacer esto más complicado, también es importante saber si la bacteria es resistente a antibióticos de primera o de segunda generación, ya que de eso depende el tratamiento. Ahora, hay mucha información, como lo pueden imaginar, que realmente esta evolución es gradual, no se da de un momento a otro, no es binaria, no es que sea resistente a uno o a otros antibióticos, sino que se va dando por etapas. Pero finalmente el peligro es tratar con una bacteria XDR en donde el escenario clínico está muy limitado, o bien agarrar y darnos cuenta que estamos tratando con una bacteria que es multiresistente y por lo tanto los antibióticos que se dan de primera línea, como la isoniazida y la rifampicina, no pueden ser utilizados y se tiene que utilizar uno de segunda línea, por ejemplo, una fluoroquinolona. También es importante que el médico sepa, bueno, ya tampoco las fluoroquinolonas son eficientes para tratar de buscar alternativas de última generación que son extremadamente complicadas. Por lo tanto, el perfilamiento de cualquier bacteria y conocer el antibiograma es muy importante. Por lo general, la resistencia al antibiótico es una característica física de la bacteria, eso le llamamos el fenotipo de la bacteria. Lo podemos identificar con pruebas moleculares de manera muy rápida o podemos también soportarlo y confirmarlo con un cultivo. El problema de los cultivos es que pueden llegar a tardar hasta más de 2 meses, cuando es muy importante empezar con un tratamiento eficiente lo más rápido posible. Para eso se han desarrollado pruebas moleculares. Pero es muy importante señalar, sobre todo si nos están acompañando nuestros amigos los médicos, el estándar de oro es el cultivo. ¿Por qué? Porque todavía puede haber resistencias que están llevadas a cabo por otros mecanismos. Las pruebas moleculares son auxiliares. Es ambas muestras las que se tienen que aplicar, una para tratar de dar un tratamiento rápido y oportuno y la otra para confirmar realmente las características de la bacteria, ¿no? La prueba que nosotros ofrecemos en Biomegen, la segunda alternativa de nuestro portafolio, hace un mapeo de 38 mutaciones, le llamamos 39 detecciones porque la detección 39ª es si está o no está presente una bacteria del complejo, y 38 que nos permiten hacer un mapeo de aquellas mutaciones que son las más frecuentes, sobre todo en América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, que le permiten a la bacteria hacerse resistente a antibióticos de primera línea y de segunda. 18 mutaciones para observar la presencia de bacterias que son multiresistentes a antibióticos como la rifampicina y la isoniazida, o incluso aquellas bacterias que son extremadamente resistentes, y lo que identificamos son 7 mutaciones que son principalmente enfocadas a fluoroquinolonas y a los antibióticos inyectables de segunda línea. Entonces, el mapeo a través de la detección molecular es muy amplio, lo cual hace que la prueba molecular sea muy robusta. La Organización Mundial de la Salud la tiene validada, en México los organismos competentes también la han validado, y es una herramienta diagnóstica sobre todo por su sensibilidad y especificidad, y lo más importante, que se puede en menos de un día conocer, a diferencia de los cultivos, que son prácticamente mes y medio. La prueba que nosotros utilizamos es una prueba que cuenta con 2 patentes. No quiero entrar en cuestiones técnicas, pero las 2 patentes que tiene la prueba nos permiten 2 cosas muy importantes. Por un lado, es la prueba que más aumenta la especificidad. Entonces eso es importante porque nos permite detectar hasta 10 copias de bacteria por muestra. Y por otro lado, la otra parte que también es muy importante, a diferencia de las pruebas que se ofrecen normalmente en las unidades de terapia intensiva de los hospitales, que son mediante cartuchos,
Aquí nosotros lo que se hace es directamente la purificación y la concentración de los ácidos nucleicos. ¿Qué ventajas tiene eso? Que amplía abiertamente el tipo de muestras biomédicas que se pueden utilizar. Las pruebas de detección molecular por cartucho se limitan gravemente solamente a esputo o a lavado bronquial. En cambio, si la estrategia molecular en el laboratorio es la purificación de los ácidos nucleicos, podemos utilizar muestras de orina, muestras de líquido sinovial, de las articulaciones, líquido cefalorraquídeo, sangre, lavado bronquial. Incluso nosotros en Biomegen contamos con una estrategia técnica que nos permite purificar también de bloques de parafina, lo cual también amplía de manera muy importante, dando muchas facilidades al médico para tener un diagnóstico más preciso. ¿Ok? Ahora, otro aspecto muy importante de esta flexibilidad diagnóstica es que el bacilo de la tuberculosis, le gusta alojarse en los pulmones, en los alvéolos, pero puede haber tuberculosis extrapulmonar, entonces la cosa se pone muy divertida, puede haber presencia en los genitales, y por lo tanto lo que necesitamos ahí para identificarla pues es una muestra de orina. Entonces hay que trabajar la extracción de ácidos nucleicos para que la muestra de orina sea una muestra que nos permita la identificación de la bacteria, ¿no? O en el sistema linfático, por ejemplo, pues puede haber biopsias de ganglios, de tejido fresco, bloques de parafina que se conocen como FFPE, o también el líquido pleural en el abdomen, líquido pericárdico. En el sistema nervioso central se ha reportado pues, la presencia del líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿no? Principalmente en vías respiratorias inferiores y superiores, eso es muy sencillo. Y también en algunos casos en el sistema digestivo, sobre todo para muestras pediátricas. A eso se le llama aspirado y lavado gástrico, o heces que también nos permiten para los niños que han sido afectados por la bacteria, pues tratarla de identificar. Este rendimiento de la prueba en la población pediátrica también da un plus muy importante a nuestra prueba. Los infantes no pueden expectorar, entonces es muy difícil hacer un lavado bronquial o muestras de esputo. Por lo tanto, lo que se propone es un lavado gástrico. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, primero que nada en la fisiología, recuerden ustedes que en la noche hay un transporte por los cilios de los epitelios del pulmón hacia el estómago durante el sueño. Y luego se sabe que hay una resistencia intrínseca de la bacteria. Todo el complejo de Mycobacteria tuberculosis está formado por una capa de ácidos micólicos, que es una capa de cera muy gruesa, que permite la sobrevivencia de la bacteria relativamente bien. Yo diría relativamente mal, pero la permite en el estómago. Entonces eso nos permite después hacer un lavado gástrico en los niños y obtener una muestra que requiere para su confirmación un ayuno estricto, muy importante para que lo tengan en consideración los pediatras, una recolección rápido a las primeras horas antes de defecar en la mañana y una neutralización inmediata del pH ácido del estómago con bicarbonato. Si así nos trae la muestra el pediatra, nosotros podemos procesar, extraer los ácidos nucleicos y es una herramienta interesante de diagnóstico. Muy bien, entonces una vez que, digamos, nosotros encontramos en la población, ahí en el metro, ¿no? en los elevadores, en los hospitales, una persona que tiene una tuberculosis activa, está tosiendo, incluso a veces se confunde con la tos del fumador, nada grave, sintomático pero no grave, y nos contagia, pues la bacteria viaja hacia los pulmones y ahí se aloja, ¿no? Por lo general, en el 80% de los casos, en cuestiones de semanas, nuestro sistema inmune la elimina.
Entonces, no es una bacteria que tenga una tasa de infección muy elevada, no es muy agresiva, pero tenemos un porcentaje como del 15% que sí se aloja. Una vez que se aloja en los alvéolos de los pulmones, tenemos un problema bastante interesante que es una estrategia evolutiva. La bacteria se encapsula en una estructura que se llama granuloma gaseoso, que está formado por células del sistema inmune que se muere, que forman una serie de capas. Y ahí se duerme y apaga el metabolismo y lo baja prácticamente a cero. A ese tipo de infección le llamamos latente, ahí está dormida metabólicamente, ¿no? La bacteria está dormidita, no causa daños, sin embargo, se puede activar. Y la parte que es muy complicada es que de esa manera, esas capas que menciono forman el granuloma, la defienden de manera estratégica, en primer lugar contra el ataque del sistema inmune, está escondida de nuestro sistema de defensas, y por otro lado, problemón con los antibióticos, porque para que llegue ahí concentraciones bioactivas de antibiótico es muy complicado. Es por eso que las estrategias involucran 9 meses de antibióticos muy agresivos. Es complicado. ¿Ok? Entonces, principalmente habíamos tenido un enfoque binario, ¿no? Entre la tuberculosis latente, que no causa ningún problema, seguramente tenemos en la población y nos encontramos con nuestro vecino en el elevador, no es infecciosa, el paciente no tiene síntomas, pero puede estar ahí dormida en espera de que el sistema inmune se deprima. Luego, por otro lado, en algún porcentaje de la población, la bacteria se despierta metabólicamente, se activa, se libera, rompe el granuloma y se esparce, y entonces lo que vamos a tener es una infección extrapulmonar. ¿Hacia dónde se mueve la bacteria? Pues quién sabe, hay que buscarle por todos lados, como ya lo vimos. Podemos tener entonces una infección muy sistémica que se mueve a muchas partes y por lo tanto el panorama se complica. Ahora, en los últimos 10 años hay evidencia científica y clínica suficiente para poder pensar esto un poquito de manera más compleja. No hay dos cosas, tuberculosis latente y activa. En realidad las enfermedades no son cosas, son procesos. A veces los procesos son de 10 años, a veces los procesos son de 10 horas. En este caso son procesos lentos, ya que la bacteria se encapsula en un granuloma, pues ahí puede esperar a que se active. Por lo general se puede activar, por ejemplo, en pacientes que han sido infectados por VIH y entonces están inmunodeprimidos, o un paciente que por alguna razón toma un fármaco y se inmunodeprime, y en ese momento entonces la bacteria ve que no hay amenazas del sistema inmune, nuestras defensas están abatidas y entonces se activa la bacteria y se puede activar, ¿no? Entonces tenemos la enfermedad activa. Sin embargo, gracias al COVID nos hemos podido dar cuenta que tenemos un grupo, una población que representa el 60% de los infectados, que es un montón, es una población importante, que le llamamos tuberculosis subclínica, es decir, la bacteria se activa, se puede activar un mes y luego se vuelve a apagar, se puede activar 2 meses y luego volverse a apagar, y en esos periodos en donde se activa, tenemos los suficientes replicantes, la suficiente replicación, la suficiente cantidad de bacteria para poder infectar. Ahí hay un debate si la persona subclínica puede infectar. Todo parece que sí. Entonces tenemos una persona completamente normal que se dedica a esparcir la bacteria, lo cual genera un reto para la salud pública muy importante. ¿Ok? Ahora vean, ahí tenemos pues que la bacteria que está presente en el granuloma genera una especie de jaula, es una cajita en donde principalmente está
protegido del sistema inmune, pero también es un problema para los antibióticos. Si se sospecha de este tipo de granuloma que se llama granuloma caseificante, porque hay otro que no es caseificante y es propio de enfermedades autoinmunes, el patólogo puede agarrar y verla, ¿no? Tenemos sospecha de una infección ya activa. Quién sabe, fue la piel, fue un lugar raro del cuerpo y ahí se instaló y vemos que hay una lesión. El médico toma una biopsia, tiene que estar claro tomar la biopsia del granuloma y que sea del centro, porque si es de la periferia no va a haber bacterias, y si no hay bacterias no hay ADN, y si no hay ADN la prueba de PCR es negativa. Entonces hay que poner mucha atención de la muestra. Y una vez que se toma la muestra, se puede hacer un bloque de parafina. El patólogo la puede ver y el patólogo tiene el ojo muy bien desarrollado, el ojo clínico, y puede diferenciar y decir, no, es un granuloma caseificante, hay una infección de micobacteria, lo más probable es que sea una infección ya extrapulmonar, y entonces pues hay que dar tratamiento, ¿no? También en Biomegen ofrecemos dentro de nuestras alternativas la capacidad técnica de agarrar estos bloques de parafina y desparafinarlos, obtener la bacteria y extraer los ácidos nucleicos. Como lo mencionaba, eso es una ventaja técnica muy importante. Entonces también los amigos patólogos, si nos ven, nos pueden mandar bloques FFPE sin ningún problema. Ahora, en el caso de la orina y la sangre también es muy importante que pongamos una alerta. Ahí hay una atención muy importante. No es la primera muestra. Por lo general, lo que yo esperaría de un médico que esté bien actualizado en las guías es que tenga sospecha de una tuberculosis pulmonar y me mande o nos mande Biomegen, pues esputo o un lavado bronquial. Ahí es la prueba muy robusta, muy sólida, está muy bien confirmado que de ahí podemos tener una PCR muy bien positiva o negativa, ¿no? Muy sensible. Ahora, si hay sospecha de que hay una tuberculosis extrapulmonar, pues puede haber una en el tracto genitourinario y entonces la orina juega un papel muy importante. A nosotros, con frecuencia, los urólogos ven que ahí hay una lesión en las vías urinarias que le indican, a veces ni siquiera es necesario hacer la biopsia y mandarlo al patólogo. Inmediatamente lo que agarran es recolectar 3 muestras consecutivas de orina de la primera micción matutina y traerla, y ahí nosotros también tenemos una prueba validada para extraer los ácidos nucleicos. Sin embargo, también es importante mencionar que en sangre la sensibilidad sistémica a tuberculosis es muy limitada, ¿no? Tenemos que estar seguros que hay una bacteremia, a veces no, pues bueno, a veces vale la pena pues, buscar y ver que ahí está presente, y también en sangre se puede entonces validar la prueba. Eso por lo general recomendamos que sea bajo una inmunosupresión severa, sobre todo para pacientes que también sabemos que tienen VIH o alguna sospecha pues de la bacteremia sistémica, tuberculosa o de una tuberculosis miliar. Muy bien, entonces otro aspecto que es muy importante mencionar es que una vez que tenemos nosotros una muestra, se hace una prueba bacilar, que es un cultivo especial que presenta un cambio de coloración. Y si se tiene esa positiva, entonces podemos decir, bueno, pues tenemos 2 posibilidades, ¿no? Una infección latente que está ahí resguardada en un granuloma o una infección activa. Y como lo vimos, pues hay señales de que tenemos un estadio intermedio que puede ser subclínica, ¿no? En la infección latente, pues hay una dormancia, un adormilamiento metabólico, y en ese caso, pues el número de copias de bacterias es muy bajo, por lo tanto no existe en el mercado ninguna PCR que detecte ese umbral de detección, lo cual quiere decir que las pruebas moleculares no están recomendadas cuando lo que tenemos es una infección latente. La prueba molecular es una prueba
validada junto con los cultivos, no es una u otra, son las dos, siempre que estemos seguros de que hay una infección activa o subclínica. ¿Ok? Ese aspecto es muy importante. No tiene ningún sentido mandar una muestra para una prueba molecular a Biomegen si sabemos que la infección es latente, porque no vamos a detectarla. Incluso si la muestra es de un granuloma, tiene que haber señales patológicas e histológicas de que ese granuloma ya es un granuloma activo. Bueno, la amplificación del problema se ha venido en los últimos años multiplicando por la sinergia que ocurre con el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus es otro cuento, son otros fármacos, son otras estrategias. En algún momento platicaremos de ello. Pero la consecuencia de la infección por VIH es la inmunosupresión. Y si tenemos pacientes que tienen bien controlada la tuberculosis en un granuloma, el granuloma está durmiente, el sistema inmune la mantiene a raya, está enjaulada, está encarcelada la micobacteria, pero el sistema inmune se deprime, pues se activa. Y entonces eso ha hecho que en personas que son VIH positivos se detone la tuberculosis, y en el caso de esas personas, desafortunadamente, también representa 1 de cada 3 muertes. A veces la sinergia nos permite controlar la infección de VIH, está controlada por fármacos, pero lo que termina causando un deterioro muy importante, pues es la presencia de la tuberculosis. Además, los 2 fármacos, los utilizados para el VIH y los antibióticos para la tuberculosis, muestran también sinergia negativa y causan daño. Entonces el panorama se va complicando, muy importante, ¿no? De manera muy importante. Muy bien. Ya vamos a entrar en la etapa final. Miren, en la matriz de diagnóstico de las muestras biológicas validadas, es muy importante también comentar que pues la prueba que está en las unidades de terapia intensiva son pruebas que están llevadas a cabo por cartuchos, ¿no? Entonces veamos rápidamente en esta tabla, veamos cómo principalmente la tuberculosis es pulmonar. Las muestras es el esputo, es el lavado gástrico en niños, un aspirado nasofaringio. En el caso pediátrico también las heces, ¿no? Pero del otro lado tenemos la ITB, que son la tuberculosis latente, y vean cómo ninguna prueba molecular está validada, ¿no? Ahora, en las extrapulmonares, pues sí, pues el esputo, el lavado gástrico, el aspirado nasofaringio no funcionan, pero si sospechamos que está presente en el cerebro, pues líquido pleural, en el líquido de la médula ósea, en una articulación, pues líquido pleural, en la orina, si es urinaria, etcétera, están validadas. Si está diseminada, pues lo ideal sería probablemente la sangre o la orina. En las unidades de terapia intensiva, donde llegan pacientes que están muy graves, por lo general se busca una forma muy rápida y muy eficiente de tener en horas el diagnóstico y saber pues que está el paciente infectado efectivamente por la micobacteria de la tuberculosis, y más o menos tener un panorama general del perfil del antibiograma. Y para eso se han diseñado plataformas comerciales en cartuchos. Nosotros en Biomegen también las ofrecemos, porque también de repente, pues para esa parte de la emergencia y las unidades críticas es fundamental, pero ofrecemos una prueba que, como ya he venido explicando, extrae ácidos nucleicos. Quiero mencionar las ventajas que tienen la extracción de ácidos nucleicos y las pruebas que ofrecemos en Biomegen, que permiten justamente más diversidad de muestras. Primero que nada, lo fundamental es la extracción de ácidos nucleicos, ¿no? Esta extracción optimiza que las muestras sean en orina,
que la muestra sea en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural, en sangre, etcétera, incluso en un bloque de parafina. En cambio, en las otras plataformas comerciales de cartuchos cerrados, lo único que permite es una muestra directa de lavado nasofaringeo o de lavado bronquial o esputo. No permite ninguna otra. Por otra parte, también, como lo mencionaba, nuestra prueba sí permite la identificación de una micobacteria típica, mientras que estas plataformas de cartucho cerrado no la incluyen. La muestra o el perfil del antibiograma en las plataformas comerciales de cartucho cerrado por lo general se concentran únicamente en el antibiótico más importante de primera línea, que es la rifampicina, pero no nos permite tener un perfil completo. En cambio, nuestra prueba de 38 mutaciones nos permite un perfil completo, tanto de la MDR, de la multiresistente, como de aquellos casos de la XDR que son extremadamente resistentes, lo cual, por supuesto, permite un panorama mucho más amplio del antibiograma, que después debe ser confirmado por un cultivo. La flexibilidad, por lo tanto, del panel que ofrece Biomegen es alta, es bloque de parafina, líquido cefalorraquídeo, heces, y mientras que el cartucho cerrado pues solamente está optimizado para esputo. La metodología que ofrece nuestra prueba además aumenta la sensibilidad, mientras que las ondas por hibridación de los cartuchos cerrados tienen en realidad una sensibilidad un poco más baja. Sin embargo, pues esos sí son detalles ya menores, ¿no? La sensibilidad de los cartuchos cerrados es suficiente. De esa manera, podemos ver cómo en Biomegen estamos en la búsqueda siempre de tecnologías que optimicen el rendimiento clínico, le permitan al médico tener información rápida, precisa y certera para poder dar un mejor tratamiento, ¿no? Esa es finalmente la finalidad de un diagnóstico preciso, medicina personalizada, tratamientos más optimizados. La ruta tradicional pues nos lleva del día 1, que es el día en el que nos infectamos con algún tipo de bacteria que puede ser atípico del complejo, hasta el día 8 más, que mediante cultivos podemos más o menos entender o tener la información de si fue una infección por el complejo o fue una infección por atípicas o cuál es el perfil de antibióticos. En cambio, la ruta molecular que ofrece Biomegen, pues es en un día. A través de una PCR multiplex, nos permite una diferenciación inmediata de entre el complejo y las no tuberculosas o las atípicas. Nos permite en un día también tener un mapeo simultáneo de las 38 principales mutaciones que nos dan un perfil muy amplio de toda la resistencia a los antibióticos y además nos permite tener una amplia variedad de muestras biológicas. Con esto espero que sea claro las diferentes pruebas que se ofrecen. Espero que les haya sido útil ver qué tipo de pruebas, haciendo lo que siempre hacemos, una comparación y una contrastación, sabiendo que es importante también contar con alternativas diagnósticas que estén validadas a través de la extracción de ácidos nucleicos y no solamente de cartuchos. La solución de cartuchos que se ofrece en terapias intensivas tiene cierto impacto en algunos hospitales, pero la otra muestra más flexibilidad. Pues muy bien, amigos, pues estamos como siempre en espera de sus dudas, de sus comentarios, recordándoles que en Biomegen somos un laboratorio especializado en biología molecular diagnóstica, con un fuerte enfoque en pruebas multipanel para la detección de muchos tipos diferentes de microorganismos infecciosos, y esperamos contar con ustedes, pues tanto en la parte del Hospital San José Querétaro, que es nuestra matriz, estamos en el piso 17, como en nuestra nueva sucursal
ubicada en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Celaya, también en el Hospital San José, pero en el piso número 8. Cualquier cosa, por favor, acérquense a nosotros para resolver sus preguntas y sus dudas.